Buenas tardes participantes, nos encontramos desde Telesalud Universidad de Caldas. Mi nombre es Germán González, líder en coordinación académica de Telesalud y hoy estaremos en esta videoconferencia académica del diplomado virtual en el manejo del dolor. Recuerden que la videoconferencia del día de hoy será sobre el manejo del dolor. Para que ustedes lo tengan en cuenta, toca anunciarles que lamentablemente, pues el doctor Bernardo Campo estaba citado para dar la videoconferencia el día de hoy desde Telesalud, pero debido a problemas personales no pudo asistir. Sin embargo, pensando en ustedes, vamos a tener el día de hoy una grabación que él nos ha enviado, que él ha realizado, de este tema. Entonces, para que estemos pendientes de esta grabación, no se muevan, sigan conectados, que vamos a tener en minutos vamos a tener la grabación aquí. Antes me gustaría pues indicarles algo. Recuerden que hoy estaremos cerrando el módulo 1 para aquellos participantes que tienen actividades pendientes de este módulo. Recuerden que tienen hasta las 11:50 de la noche. Hacemos la aclaración que es hasta las 11:50 porque muchos han dejado pasar esa hora y ya en los últimos 10 minutos finales la plataforma se inactiva y no deja presentar estas actividades, que es el foro y la evaluación. Recuerden que son 2 actividades de cada módulo. Perdón, son 3 actividades: foro, evaluación y caso clínico. Por acá me estaban informando: foro, evaluación y caso clínico. El doctor Bernardo Campo iba a estar acá en Telesalud dando la videoconferencia del día de hoy, como corresponde, de este módulo 1. Iba a resolver algunas dudas debido a algún problema personal que él tuvo que viajar fuera de la ciudad, no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero sin embargo, antes de irse de la ciudad, dejó una grabación del tema del día de hoy, la cual los invito, ya mi equipo de soporte la va a colocar en estos momentos en pantalla. Los invito a que estén atentos a esta grabación, va a resolver varias dudas que ustedes tienen de este primer módulo y al final estaremos interactuando un poco entre nosotros, y si hay dudas pendientes pues trataremos de pasarla o dirigirla al tutor experto, al doctor Bernardo Campo. Entonces, participantes, la invitación es ya a ver la grabación que va a colocar mi equipo de soporte en estos momentos en pantalla y poder resolver dudas de este primer módulo. Entonces, atentos al video, espero que tengan buen audio y buena recepción tengan buena recepción de audio y tengan buena conexión a internet para poder visualizar el siguiente video. No se vayan a mover, sigan en sintonía viendo el video juiciosos. A ustedes de Telesalud que han permitido este interesante trabajo y a todos los participantes. Esta es una experiencia que veníamos buscando hace rato, dada la solicitud permanente que nos hacían profesionales no expertos en dolor, que querían tener conocimientos para su trabajo del día a día, de manera que es pues un placer tenerlos a ustedes inscritos y trataremos en el transcurso de estas 8 semanas, en las cuales tendremos 8 módulos, darle la respuesta más importantes para un manejo rutinario del dolor. Advirtiendo de todas maneras que cuando ustedes, desde ahora comenzamos a advertirles que cuando ustedes no puedan manejar un paciente con dolor en algún momento dado, sepan que hay especialistas y es mejor remitir en un momento dado un paciente a un complejo, a un especialista con dolor, que seguir intentando tratarlo y no poder ayudarlo en un momento dado. Quiero también señalar 2 frases que vamos a usar en el transcurso de nuestras conversaciones. Una de ellas es: si hay dolor, no hay calidad de vida ni calidad de muerte. Eso no hay duda con eso. El paciente, esto se hace referencia particularmente al paciente con dolor crónico. Estos pacientes que tienen un dolor crónico que persiste por más de 3 meses son pacientes que sufren y tienen un trastorno de su calidad de vida que además compromete muy significativamente, comienza a comprometer a su familia. La otra frase que quiero tener muy presente en el transcurso de estas conferencias es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No hay duda, yo me fracturo y me duele, a mí me operan y me duele. Lo que no es aceptable es que no me traten adecuadamente mi dolor. Es eso lo que buscamos, que de aquí en adelante ustedes que participan aquí tengan el concepto muy claro y muy definido
de que al paciente hay que tratar de manejarle su dolor. Vamos a pasar entonces a la primera parte de esta charla, que es, y antes de iniciar con la definición, yo me he hecho una pregunta, y es, ¿conocemos mejor el dolor hoy en día? Y yo pienso que sí, yo pienso que de aquella época en que yo trabajaba clínicamente hace unos 25 y 30 años en el hospital y tratábamos de manejar el dolor de los pacientes, yo creo que improvisábamos enormemente, que hacíamos las cosas empíricamente. De todas maneras, tratábamos de manejarle el dolor al paciente, pero a veces no era posible porque no teníamos conocimiento. Yo creo que hoy en día se sabe mucho sobre el manejo del dolor y cada vez se investiga más. Ahora trataremos entonces de dar una visión en esta primera parte. ¿Cuál es la definición del dolor? Experiencia sensorial y emocional, no placentera, por supuesto, que se asocia con un daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de dicho daño. Hay una parte que a mí me parece importante significarles a ustedes, y es esto: ¿qué se entiende por real o potencial? ¿Qué se entiende por real o potencial? Realmente es real cuando yo tengo una fractura, etc. Pero hay circunstancias especiales en que el dolor no aparece, no se sabe exactamente dónde es. Es el típico caso del paciente amputado, pero le sigue doliendo el dedo gordo del pie. ¿Dónde está ese dolor? El típico caso de la neuralgia por serpética, que se acerca a la consulta y le dice: doctor, tengo un dolor aquí en el espacio intercostal muy fuerte, donde me dio un herpes hace un tiempo. Y uno lo toca fuertemente y a ese paciente no le duele. ¿Dónde está ese dolor entonces? Por eso se habla de dolor real o potencial. Es además una sensación, es una emoción, ¿no? Es un mecanismo de defensa, el dolor es un mecanismo de defensa, pero en muchas circunstancias el dolor se convierte en una enfermedad. Y eso es así cuando tenemos un paciente con un dolor crónico. Muchas veces ese paciente está enfermo, es de dolor, no de la patología que tiene. La Asociación Internacional para el Dolor, en el año 2001, le dijo a las personas que manejaban dolor, haciendo referencia a la definición: por favor, no excluyan a los pacientes limitados mentales o a los pacientes con alteraciones de la conciencia, ni a los ancianos, ni a los sordomudos, ni a los niños, de entender, que comprendan el fenómeno doloroso, porque estas personas no tienen capacidad de manifestarse adecuadamente. Pasemos entonces a otro concepto, que es el concepto de nocicepción. ¿Qué es la nocicepción? Es el proceso de activación neuronal secundario a la presencia de un estímulo doloroso. ¿A qué se refiere eso? A la porción orgánica, no al componente emocional, a la porción orgánica, no al componente emocional, que tiene una parte muy importante, sino a la porción orgánica. El componente emocional es posteriormente muy significativo. El aspecto psicológico del dolor, que además hay un módulo, hay una lectura especial más adelante que ustedes van a recibir y que tiene una gran significación. De manera que vimos, hace parte de la porción orgánica. Se refiere a los fenómenos biológicos desencadenados por la acción de los estímulos nocivos sobre el organismo antes de que esa información sea consciente. Es decir, ahí entonces es el concepto de nocicepción. ¿Y qué fenómenos implican esa nocicepción? Fíjense ustedes y verá cómo el fenómeno nociceptivo, ¿cierto?, involucra prácticamente a todo el componente del sistema nervioso, a todos los componentes del sistema nervioso central. Partimos de las fibras nerviosas, partimos las neuronas bipolares, los ganglios nerviosos dorsales, las neuronas de segundo orden, las vías intraespinales, y llega entonces a los bulbos central, a los centros bulboencefálicos y corticales. Es decir, el fenómeno nociceptivo involucra prácticamente a todo el sistema nervioso del organismo. Partamos entonces de los nociceptores. Los nociceptores son entonces
estas organizaciones neurológicas que se encuentran al final de todas las terminaciones nerviosas. Y es desde ahí, esos nociceptores va a ser los que primero van a recibir el impulso, el estímulo nervioso que se recibe. Y esas terminaciones nerviosas y esas nociceptores, tenemos los tipos, los de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los de Ruffini, los de Puccini, pero hay una parte muy importante que son las terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres, más adelante vamos a hablar cuando hablemos de neuroplasticidad, cómo esas terminaciones nerviosas libres, que normalmente no son nociceptivas, en un momento pueden asumir funciones de nocicepción. Y estas terminaciones son receptoras de aspectos de impulsos químicos, térmicos, mecánicos o de diferentes características. De manera que estos son los primeros receptores de la sensación dolorosa. Muy importante es la clasificación de las fibras. Tenemos varios tipos de fibras, unas son fibras amielínicas, son fibras mielínicas, como son las fibras A, B y A delta, ¿cierto? Y otras fibras son amielínicas, como las fibras C. Estas fibras tienen una muy importante responsabilidad. Las fibras AB y las A delta son fibras responsables del primer dolor. De ese dolor agudo, de ese dolor que produce la retirada del miembro o del sitio de la lesión. Y las fibras C son responsables entonces del segundo dolor. Esas fibras tienen una gran importancia. Las fibras AB y delta son fibras son fibras de muy rápida impulsos. En cambio, las fibras C son mucho más lentas y por eso son responsables entonces de esa respuesta, de ese segundo dolor que estamos hablando. Aquí tenemos otra imagen donde aparecen perfectamente las fibras AB y delta, ¿cierto? Todas van en un solo paquete del sistema nervioso, y unas son amielínicas, las fibras C, otras son mielínicas, las fibras A delta y AB, y ellas son las que van a transmitir entonces el impulso doloroso. Esas fibras van a ir al cuerno posterior de la médula, donde vamos a ver ahora cómo se comportan entonces. El organismo ha creado, la evolución ha creado una serie de mecanismos flexibles, reguladores, moduladores, que permiten una adecuada elaboración de la información. Esos tres mecanismos son el fenómeno de la neuroplasticidad, el fenómeno de la sensibilización y el fenómeno de la neuromodulación. Vamos a mirarlos a cada uno de ellos para entender bien el fenómeno doloroso como estamos pretendiendo en este momento. El fenómeno de la neuroplasticidad. ¿Qué nos dice el fenómeno de la neuroplasticidad? Es la capacidad del sistema nervioso central de cambiar su configuración y funcionalidad de acuerdo con las demandas del medio interno y externo. Es decir, es capacidad de adaptarse a una situación específica en un momento dado. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? La reincidencia del dolor. Muchas personas que han tenido una fractura, que hemos tenido una fractura, un día aparece y amanece doliéndonos una mano que hace 3 o 4 años se fracturó. Eso es un fenómeno de neuroplasticidad. Y también hay otra parte muy importante, que son los nervios espinales que toman características nociceptivas, como lo habíamos visto ya cuando hablamos de los nociceptores. Es decir, el fenómeno de neuroplasticidad puede transformar una terminación nerviosa normal en una terminación nerviosa nociceptiva. Veamos ahora este gráfico. Antes de eso quiero hablarles, fue el señor René Descartes, hace más de 400 años,
hace 4 años, dijo y escribió esto en su libro que está aquí a mano izquierda abajo. Ese fue el libro que escribió hace más de 400 años. El fuego activa los nervios en el pie del niño y esas señales se desvían al cerebro, donde son reflejados en los nervios motores que retiran el pie lejos del fuego. Este dibujo que tenemos en la parte de abajo es el que pintó él en su libro y tiene una cosa supremamente importante, y es que él desde esa época habló de que algo sucedía en el sistema nervioso central después de un estímulo doloroso. Este cuadro, este dibujo que tenemos ahí hoy, es exactamente lo que conocemos hoy del dolor, por supuesto, mucho más elucubrado, producto del proceso de reconocimiento y producto del proceso de investigación que ha tenido. Veamos este cuadro que tiene una cosa muy importante. Este es un cuadro que hemos obtenido, lo he obtenido del doctor Cerveró, que es expresidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, un buen amigo colombiano, y me ha cedido este cuadro porque es muy significativo. Veamos la primera parte de arriba, en la cual el paciente tiene un chuzón, simplemente. Ese chuzón va la información al sistema nervioso central. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Una respuesta leve, breve, que prácticamente pasa sin mayor significación, muy rápidamente. Ese dolor es el dolor que se ha caracterizado, o se ha tratado de definir como dolor nociceptivo, que es lo primero que aparece. El segundo cuadro nos habla que ya no es el estímulo de un chuzón, sino que de pronto es un martillazo en el dedo o un dedo que queda atrapado por una puerta de un carro, por una puerta y entonces a ese machucón se le suma un fenómeno inflamatorio supremamente importante. Esos estímulos llegan al sistema nervioso central y ustedes ven cómo comienza a haber un fenómeno de desorganización a nivel del sistema nervioso central, y ese dolor se convierte en un dolor persistente, significando esto que es un fenómeno, y hablamos entonces de dolor de tipo inflamatorio. Pero si ese estímulo persiste, si esa lesión del nervio persiste por una compresión, digamos, de un opérculo torácico por una costilla supernumeraria, entonces ese fenómeno de persistencia y de daño del sistema nervioso central llega la información al sistema nervioso central y comienza a nivel del sistema nervioso central una desorganización del sistema nervioso central. Y la respuesta final del dolor es una respuesta normal. Esa respuesta normal, que es caracterizada por el llamado dolor neuropático, tiene un fenómeno de identificación muy primal, muy importante, que está representado en esta pluma, y es la alodinia. Entonces, esa alodinia es una de las principales caracterizaciones del dolor neuropático. Seguimos adelante entonces con este proceso. Veamos aquí el concepto de hiperalgesia. Yo me lesiono una mano y yo tengo una lesión en ese sitio, una hiperalgesia primaria. Me comunico con el sistema nervioso central e inmediatamente voy a tener unas comunicaciones con porciones distintas al sitio donde yo tengo la lesión, ¿no? ¿Qué pasa entonces en ese caso? En ese caso voy a tener una respuesta. A través de esas comunicaciones voy a tener una respuesta que es la hiperalgesia secundaria. Esta es una hiperalgesia primaria, esta es una hiperalgesia de tipo secundaria, producto de la conexión del sistema nervioso central al interior del sistema nervioso central con porciones distantes del mismo sistema. Pero ese mismo dolor referido, esa hiperalgesia secundaria, puede ser consecuencia de otra condición. Puede ser consecuencia de condiciones anatómicas. Una de ellas es la convergencia neuronal, que es el típico en el corazón, en la cual los estímulos dolorosos llegan al cuerno posterior de la médula y se regresan por unas fibras diferentes y van al brazo izquierdo. Otra cosa es el del caso del músculo intestinal.
en el cual se va por una vía hacia el sistema nervioso central y se regresa por otro, y entonces el dolor no es en el intestino, sino que el dolor es en la piel, manifestándose así un dolor referido. Esta es un dolor en la piel, es una hiperalgesia secundaria, lo mismo que en el brazo izquierdo es una hiperalgesia de características secundarias. Ese mismo fenómeno de la hiperalgesia secundaria puede estar condicionada por otra serie de factores, por factores genéticos. Hoy se está hablando mucho, ¿no?, de que el dolor crónico tiene un componente genético muy importante. La persistencia del dolor y el daño del sistema nervioso central es muy importante en ello. Y otro factor muy importante son los aspectos hormonales. Es una de las condiciones que nos habla de por qué la mujer tiene unas características diferentes al hombre en el comportamiento de su manifestación dolorosa y en la respuesta al manejo y al tratamiento del dolor, como lo verán ustedes un poco más en otras de las conferencias que se hablarán más adelante. Ese es el fenómeno de la neuroplasticidad. Pasemos ahora al fenómeno de la neuromodulación. Capacidad del sistema nervioso de amplificar y disminuir la intensidad de la transmisión nerviosa a los centros superiores según la intensidad de la señal. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? La diferencia del ciclo de sueño y vigilia, la diferencia de la percepción del dolor prácticamente intolerable en las horas del día, y es tolerable en las horas del día porque usted está ocupado, e intolerable en las horas de la noche. Esta es una cosa que me permite decir una cosa muy importante. A mis pacientes con dolor, lo primero que yo les digo es: señor, usted no se vaya a sentar en una silla a pensar en su dolor, porque le va supremamente mal. Usted tiene que pensar en otras cosas diferentes. Y las personas que manejan dolor crónico en las noches tienen en su mesa de noche todo tipo de cosas, tienen novelas, ven televisión, etcétera, tratando de estar con. Esos son fenómenos de neuromodulación. El estado y componente anímico es muy importante en el fenómeno de la neuromodulación para amplificar o disminuir esa intensidad de la transmisión nerviosa a los centros superiores. Finalmente, de estos tres fenómenos de neuroplasticidad, neuromodulación, está el fenómeno de la sensibilidad, fenómeno propio de los nociceptores y de las neuronas del asta dorsal de la médula espinal, que consiste en 4 fenómenos fisiológicos que se los voy a mostrar independientemente. ¿Cierto? ¿Cuáles son ellos? El primero, reducción del umbral de membrana. ¿Qué sucede con esto? Se reduce el umbral de membrana y un estímulo menor produce una descarga similar a la anterior. Un aumento supranormal a la descarga, una respuesta desproporcionada a un estímulo similar en un momento dado. Un aumento basal de la velocidad de descarga, igualmente. Todo es sensibilización. Y finalmente, nosotros normalmente no tenemos todos nuestros receptores latentes, no tenemos todos los receptores activos. Muchos de ellos están latentes, pero cuando viene un estímulo, una agresión, esos receptores, esos nociceptores se activan, y entonces eso es el fenómeno de sensibilización, de la sensibilización como tercer fenómeno que el organismo ha desarrollado con el tiempo de la evolución para tratar de manejar y tratar de manejar el dolor. Pero nosotros tenemos dos tipos de sensibilización. Uno puede tener una sensibilización de tipo periférica, que se describe la intensificación de relación al estímulo donde surge el dolor, en aquella fractura, en aquel sitio de la operación. Pero hay otra que es la sensibilización central, que conlleva mecanismos espinales y supraespinales de intensificación del estímulo. Esa sensibilización central es lo que nos ha hecho hablar de la encefalización del dolor. ¿Dónde está ese dolor de la amputación, del dolor cuando hay una amputación? Ese dolor de la neuralgia posherpética. Es posiblemente o es prácticamente una encefalización del dolor. Y nosotros en la clínica tenemos que tratar
de entender cuál es esa sensibilización, si es una sensibilización periférica o una sensibilización central, porque el manejo de esa sensibilización es diferente en todas las circunstancias. Vamos a hacer un recorrido por un estímulo doloroso desde la periferia hasta el sistema nervioso central y luego devolvernos de allá. Lo primero que encontramos es cuando hay una lesión, lo primero que aparece es un desorden a nivel periférico. Recuerden ustedes que los nociceptores están aquí en la periferia, ¿no es cierto? Pero se van a liberar prostaglandinas, histamina, bradicininina, y se va a producir un fenómeno, una vasodilatación a nivel de la periferia, causada muchas de ellas por la sustancia P, que además causa otra serie de fenómenos. También hay un cambio del pH, es decir, lo primero que sucede a la periferia es si me pasan, por favor, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, ¿no es cierto? Hay un fenómeno inflamatorio, hay un daño tisular, las terminaciones simpáticas también se involucran y eso produce una respuesta humoral local. Pero es muy importante, esta sopa inflamatoria que se llama genéricamente está antes del nociceptor. Está sucediendo por fuera. Esto es una parte del primer paso de la respuesta inflamatoria. Hacemos a un segundo paso de la respuesta inflamatoria. Y vean ustedes aquí cómo esa respuesta inflamatoria va a producir la liberación de la sustancia P del cuerpo, de la neurona, de la interneurona, que va a ir a estimular la periferia. Pero esa respuesta inflamatoria, esa sustancia P, va a tener dos respuestas. Uno a través de la hormona liberadora de la corticotropina, que actúa sobre los monocitos, produciendo la liberación de opioides endógenos. Y la otra es las interleuquinas, que a través de los linfocitos van a producir también liberación de opioides. Este es el primer mecanismo de defensa que el organismo tiene para controlar el dolor. Desafortunadamente no es suficiente siempre y hay que hacer otro tipo de intervenciones. Vamos a entrar aquí a un segundo paso muy importante en el asta dorsal de la médula. Es aquí donde está prácticamente muchas de las grandes investigaciones que hay en este momento, que ha habido todo el tiempo para comprender el fenómeno del dolor. Lo primero, hay una serie de liberación de neurotransmisores excitatorios. Ya hablamos de la sustancia P. Hablemos ahora de las taquicininas y el glutamato. Las taquicininas, que entran por esta parte izquierda a través de la interleuquina 1 y la interleuquina 2, estimulan la L-ciclasa, estimulan el AMP cíclico y se produce una despolarización a través de esta acción de las taquicininas. Pero también a través del glutamato se va a hacer también otra estimulación, esta a través del AMPA y de la NMDA, para producir de nuevo una despolarización. Ese fenómeno de despolarización se caracteriza por entrada de calcio a la célula, entrada de sodio a la célula y salida de potasio de la célula. De manera que una simplificación del fenómeno doloroso es una hiperpolarización con entrada de calcio dentro de la célula. Es aquí, en estos sitios, en estos sitios de la interleuquina, en estos sitios del glutamato, donde vamos a hablar, se va a hablar posteriormente cuando hablamos de las drogas para el manejo del dolor. Y entramos en ese segundo paso, el complemento del asta dorsal de la médula. El asta dorsal de la médula es una compleja estación de relevo, donde los estímulos son filtrados, atenuados o modificados. Y vean ustedes la complejidad, que aquí está muy simplificada, de ese cuerno posterior de la médula. Tenemos una primera zona donde llegan las fibras A delta, que llegan a la primera zona y a la quinta zona. Tenemos donde llegan las fibras C, a la primera zona de ese sitio. Donde llegan las fibras AB, llegan a la cuarta zona. Eso de estas características, de estas fibras que ya habíamos visto, que llegan a diferentes sitios del cuerno posterior de la médula, es donde vamos a ver nosotros
comportamientos diferentes de esas fibras. Y aquí tenemos también las fibras descendentes, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, que llegan a la primera y a segunda fila, a tratar de controlar el fenómeno doloroso. De manera que este cuerno posterior de la médula es muy importante en la concepción actual de la interpretación del fenómeno doloroso. ¿Y qué pasa? Un estímulo doloroso que entra por las fibras adeltas al cuerno posterior de la médula tiene una respuesta posterior que es la respuesta de retirada. Aquí se estimulan las vías motoras y entonces uno retira el pie que se chuzó con alguna cosa o la mano que se chuzó. Pero al llegar al cuerno posterior de la médula, ese estímulo doloroso coge unas fibras que se decruzan en el cuerno posterior de la médula y van a tomar unos haces, el tracto espino-reticular, el tracto espino-talámico contralateral y otros estímulos para ir al sistema nervioso central a cumplir, a estimular los centros del sistema nervioso central. Y miremos qué centros del sistema nervioso central llegan esas fibras. Es muy importante esto. Esas fibras del sistema nervioso central pueden llegar al sistema reticular, unas fibras de esas. Otras llegan al núcleo de Golgi-Buldax. Otras fibras llegan a los núcleos talámicos específicos y otros a los núcleos talámicos inespecíficos. Y de ahí hacen nuevas conexiones para otros sitios superiores, de tal manera que ven ustedes entonces aquí cómo estas fibras llegan a diferentes sitios del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Y lo mostraré en una diapositiva un poco más adelante. Que no existe un centro específico del dolor. Perdón, parte de esos estímulos posteriormente van a la corteza cerebral. Donde se hace consciente el fenómeno doloroso. Te estaba diciendo que más adelante les voy a mostrar otra diapositiva en la cual vemos nosotros aquí que no existe un centro del dolor. Si ese centro del dolor existiera hoy, con toda la tecnología moderna del láser, podíamos ir allá y chamuscar ese centro y el dolor desaparecería. Pero no, esto hace supremamente complejo la interpretación y el conocimiento del dolor. Quiero referirme un poquito más adelante a estas fibras de Lissauer. Pasemos, por favor. Vamos a pasar. Aquí las tienen las fibras de Lissauer. Las fibras de Lissauer son las únicas fibras que llegan al cuerno posterior de la médula que no se decruzan, se quedan en la parte central. Pero ¿qué pasa con ellas? Que estas fibras nerviosas de Lissauer se comunican con la parte superior, con la metámera superior y la metámera inferior, comprometiendo entonces con una hiperalgesia secundaria zonas que no están lesionadas en un momento dado. Vuelvo y explico. Hay una metámera que está lesionada, a través de las fibras del haz de Lissauer se comunican hacia arriba y hacia abajo con las otras metámeras, produciendo entonces una hiperalgesia secundaria en un sitio que realmente no está lesionado definitivamente. El otro paso, el quinto paso, es el tálamo. El tálamo recibe toda la información nociceptiva que llega allí y se convierte en un centro de distribución de información, que finalmente llega al sexto paso, a la corteza cerebral, como ya les había dicho, donde el dolor se hace consciente y aparece entonces la sensación dolorosa más activamente. Y no existe un centro de dolor específico en el cerebro. De manera que nosotros no tenemos manera de llegarle allí de alguna manera para tratar de controlar el fenómeno doloroso. ¿Y cómo se manifiesta el dolor clínicamente? Se manifiesta de acuerdo al sitio donde esos estímulos dolorosos llegan. Si esos estímulos dolorosos llegan a la formación reticular, se afecta la conciencia, el dolor leve se aumenta, la concentración, el dolor intenso puede producir inclusive la pérdida de la conciencia. Pero si llega al bulbo raquídeo, ¿qué pasa? Se estimula el centro respiratorio y el centro cardiovascular y aparece hipertensión, hipotensión, taquipnea, etc. Pero si llega al hipotálamo, hipófisis, hay una respuesta endocrina hormonal. Y al tálamo,
estación de relevo donde se distribuyen todas las señales al sistema nervioso central. Si llega al sistema límbico, regula el dolor y las reacciones emocionales. Comienza el paciente a tener respuesta de carácter emocional. Y finalmente la percepción del dolor. De manera que en razón de que las fibras nerviosas y el estímulo llega a sitios diferentes del sistema nervioso central, la respuesta dolorosa es compleja de nuevo y no solamente es el fenómeno doloroso, sino que tiene otra serie de manifestaciones, como se puede apreciar ahí en el diapo. Y viene el séptimo paso, que son las vías descendientes del dolor. Se originan en la corteza somatosensorial. Ya vimos cómo esas fibras llegan a la lámina 1 y 2 para tratar de inhibir el fenómeno doloroso partiendo de la sustancia gris periacueductal. Esas fibras dolorosas van a tratar de controlar el fenómeno doloroso. ¿Y cómo lo hacen ese fenómeno doloroso? ¿Cierto? Lo hacen de la siguiente manera, más o menos, para significar. Cuando hay un estímulo a través de los neurotransmisores excitatorios, hay un estímulo doloroso en la interneurona. En la interneurona se liberan sustancia P y glutamato. Esa sustancia P y glutamato pasan a la porción distal y ese estímulo doloroso continúa produciendo el fenómeno doloroso. ¿Cómo se produce entonces ese control? Se produce a través de dos fenómenos más o menos reconocidos en el momento dado. Uno de ellos es la liberación de serotonina y noradrenalina en la terminación de la neurona descendente, que va a interactuar en la porción distal de la interneurona, De esta manera se fijan allí e impiden entonces, bloquean entonces la acción del glutamato y de la sustancia P. La bloquean. Esas sustancias, la serotonina y la noradrenalina, están permanentemente en un fenómeno de recaptación, es decir, aparecen y desaparecen. Algunas drogas como el tramadol actúan aquí, inhibiendo que esa recaptación del dolor se produzca y entonces la interneurona esté bloqueada permanentemente. El otro fenómeno que se tiene es a través de la liberación de endorfinas. Esas neuronas descendentes producen liberación de las endorfinas. Esas endorfinas se fijan en la parte proximal y en la parte distal de la interneurona, bloqueando entonces que el glutamato y la sustancia P actúen y el proceso de desarrollo. En resumen, de esas dos circunstancias son dos fenómenos de inhibición descendente, el uno a través de la serotonina y la noradrenalina y el otro a través de las endorfinas. Estas son inhibiciones descendentes del dolor que desafortunadamente no siempre son capaces de controlar todo el fenómeno doloroso, pero que se pueden entrenar. ¿Qué podemos decir entonces desde aquí hasta ahí? Es de esa visión que le hemos dado a un recorrido de la fisiopatología del dolor muy simplista, pero que nos permite tener una visión más o menos integral y que va a ser utilizada prácticamente en todos los procesos que ustedes van a seguir en los próximos módulos. Es ahí donde está la responsabilidad de nosotros los médicos, con toda la responsabilidad del médico general y el especialista. Y yo diría que todos los profesionales de la salud tenemos esta responsabilidad. Nuestra responsabilidad es controlar el dolor de los pacientes. Quiero terminar como un abrebocas con una cosa muy importante, y es la siguiente. El dolor crónico, en general, no se maneja con analgésicos. Se maneja con otro tipo de drogas que influyen si el paciente tiene una sensibilización central o si el paciente tiene una sensibilización periférica. Y con el doctor Federico Campo, experto y profesor de anestesia de la Facultad de Medicina y que viene trabajando hace mucho rato en dolor, van a tener ustedes oportunidad de reconocer entonces las drogas para el manejo del dolor. Ha sido un placer estar en esta primera noche. Bienvenidos a esta reunión y espero que nuestro objetivo se cumpla, y es que nuestros pacientes, que es la razón de ser de nuestra profesión, de nuestras profesiones,
de la enfermería, de la odontología, de la fisioterapia, de todas aquellas que participan en este diplomado, reciban beneficios y se sientan atendidos en el manejo de su dolor. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, participantes, espero que hayan obtenido mucho conocimiento con esta videoconferencia del día de hoy, con este tema, con el doctor, las generalidades sobre el manejo del dolor, con el doctor Bernardo Campo, que agradecemos pues su presencia como coordinador. Pues quiero informarles que él es el coordinador de este diplomado virtual en el manejo del dolor. Fue la primera persona que puso un ladrillo para crear esto que tenemos hoy en día, ofertando desde Telesalud Universidad de Caldas, y que sé que será muy beneficioso para ustedes porque no hay otro lugar donde se dicte este diplomado en el manejo del dolor. Aprovecho para ir respondiendo algunas dudas. Gracias y buenas noches al maestro. Sí, queremos agradecerle al maestro que nos estuvo acompañando desde otro lugar, pero nos estuvo acompañando el día de hoy. Por acá Javier nos pregunta que el programa dice que ver las charlas tiene un 12% de puntaje. Ese puntaje, cuando se ve reflejado, ya vi la primera y no sale nada nuevo en calificaciones. Hey Javier, le recordamos que este puntaje de bonificación de las grabaciones de videoconferencia, que es la asistencia a las videoconferencias, usted lo pueden obtener por dos lados: o asistir a las videoconferencias o ver las grabaciones que enviamos al correo electrónico. Tenemos un software para poder ver qué personas están realmente visualizando estos recursos de grabaciones de videoconferencia. Eso se verá reflejado al final del diploma virtual en el manejo del dolor. Si usted ha asistido juiciosamente, tranquilo, que la asistencia se toma automáticamente, también ustedes ingresando al link de la videoconferencia del día de hoy. Aprovecho para agradecerles a ustedes. Sí, efectivamente, Cristian Giraldo nos dice que él es el mejor. Es un doctor muy capacitado, el doctor Bernardo Campo. Es la persona que se encargó de coordinar a los diferentes tutores que vamos a tener también de ahora en adelante en las diferentes videoconferencias, y que ustedes van a estar viendo en los diferentes módulos, en las videoclases, la autoría de los diferentes recursos PDFs, podcasts y los demás recursos que ustedes ven en plataforma. Los invito inmediatamente a dirigirse al foro de apoyo de la plataforma virtual. Ustedes ingresan, está el video bienvenida en la página principal. En la parte inferior van a encontrar el sistema de apoyo, donde encontramos el foro donde ustedes pueden resolver las dudas técnicas o académicas en tiempo asincrónico. Es decir, si ustedes la dejan ahorita, estamos seguros que en menos de 24 horas el tutor experto estará dando respuesta. Entonces, para que no queden con dudas, no se queden con las dudas, ingresen a este foro y puedan solucionar las dudas que ustedes hayan quedado. Bueno, participantes, ¿cuánto dura la realización del módulo 2? Recuerden que de ahora en adelante la duración de los módulos es de una semana. De una semana, para que lo tengan en cuenta. Revisar cronograma de estudio para que tengan en cuenta las fechas de apertura y de cierre de los diferentes módulos. Participantes, no siendo más, les recuerdo mi nombre: Germán González, líder en coordinación académica. Hoy estuve moderando esta videoconferencia y estaré moderando las diferentes videoconferencias de este diplomado virtual en manejo del dolor. Agradezco su presencia el día de hoy, su permanencia durante toda la videoconferencia. Estaremos viendo en plataforma, y no dejen de presentar las actividades evaluativas del diplomado virtual. No dejen de ingresar a la plataforma y ver los diferentes recursos. Y cualquier duda, ya saben que contamos con herramientas de apoyo. Una feliz noche y un feliz resto de semana.